Y como dice la alabanza, la gloria de Jehová está aquí con nosotros. Amén. Yo no sé cómo esté tu corazón el día de hoy. Yo no sé qué problema tengas. Pero aquí está la respuesta en el Salmo 71 que dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Bien, yo dejo los micrófonos con el pastor. Hoy vamos a continuar con la serie que está en el libro de Mateo, el estudio en el libro de Mateo, que le hemos titulado, hoy se lo damos a conocer, Preparándonos para el Reino. Hemos llegado a ver la razón por la cual todos debemos prepararnos para reinar. Si usted no se prepara para reinar, entonces no va a tener una muy buena un buen recibimiento en el reino de Dios. Usted debe prepararse para reinar. Fíjense que en la monarquía, antes, y ahorita ya casi no se usa, pero sí se usaba mucho. En la monarquía tanto de España, de Francia, de Inglaterra, que eran los países más sobresalientes, vamos a decir, de Europa, pues reinaban los reyes, y en el reinado de los reyes había una muy importante, muy importante preparación para que cuando muriera el rey, el que le iba a suceder estuviera capacitado para reinar. Esto fue bien importante durante el tiempo de los reyes, porque había una disciplina muy grande sobre el príncipe. El príncipe tenía que estudiar mucho acerca de todos los temas conocidos en ese tiempo. Se debía preparar para asumir el reinado, pero lógicamente muchos de ellos pues no les gustaba mucho, porque la preparación era muy tenaz. Los ponían a estudiar con maestros especializados en todos los temas, y tenían ahí que estarse empapando de todo lo que estaba pasando en el mundo entero. Tenían que conocer de historia, de geografía, de matemáticas, de todas las ciencias conocidas. Ellos debían estar inmersos, o sea, muy enterados. Entonces, después de que ya eran sometidos los príncipes a ese estilo de vida, ellos no crean que vivían en las francachelas y todo este tipo. Estamos hablando no de los reinados actuales, estamos hablando de los reinados antiguos. Entonces ellos tenían una disciplina muy fuerte para que pudieran llegar a ser los reyes. ¿Por qué les digo esto? Porque simple y sencillamente nosotros tenemos que entender que debemos prepararnos para reinar. Recuérdense que la Biblia dice que el reino de los cielos es la herencia de los hijos de Dios. Ahora, prepararnos para reinar implica que también nosotros debemos ser sometidos
por la palabra de Dios a todos los principios básicos de lo que es la vida cristiana, de lo que es el reino de Dios. ¿Y cómo es que vamos a reinar en el reino del Señor? Bien, vamos a mirar un pasaje que en este momento nada más le voy a leer, que se encuentra en Mateo 24. Mateo 24, ahí el Señor Jesús nos habla de la segunda, mejor dicho, del final del siglo, de cuando ya las cosas terminan y se avecina una nueva realidad para la vida de los seres humanos. Aquí encontramos en este pasaje de Mateo 24 algunas señales muy importantes. Por eso se las quiero leer, porque como vimos la semana pasada, es importante que nosotros nos preparemos para la segunda venida de Jesús. Pero esto no es otra cosa que prepararnos para reinar. Así que veamos este pasaje a partir del verso 15. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Este pasaje nos habla de la premura de el estar rápidamente preparados para reinar. Entonces, sigue diciendo la Escritura. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, está allí el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Muy bien. Esto nos habla pues de la importancia que tiene el que estemos preparados. Preparados para reinar. Ese es el punto. Prepararnos para reinar. Todos nosotros debemos buscar la manera más hermosa en que podamos prepararnos para reinar. Y se trata esto precisamente que nosotros veamos cómo prepararnos para reinar. Les decía yo que al príncipe se le sometía a estudios muy rigurosos, a disciplinas muy fuertes, de tal manera que el príncipe no podía irse a los burdeles, no podía irse a las borracheras, no podía irse a los lugares de entretenimiento, como las demás personas lo hacían. Él tenía que estar confinado en el palacio aprendiendo porque iba a reinar. Bien, les invito a estar de pie para orar y de esta manera invocar el nombre del Señor para que Él sea el que nos instruya, Él ponga inteligencia, Él ponga sabiduría, Él ponga ciencia en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para estar ante su presencia, oyéndole a Él, que se abran nuestros oídos espirituales, porque usted va escuchando con su oído natural, pero es importante que su oído espiritual se abra, porque cuando se abre su oído espiritual es que usted va a captar lo que Dios le está manifestando. Así es que oremos. Querido Dios, en esta mañana, Señor, te rogamos nos enseñes a comprender el propósito de tu palabra en nuestra vida. Señor, haznos sabios y entendidos para conocer el misterio glorioso que fue revelado ya hace 2000 años, pero que ahora, Señor, queremos entenderlo con plenitud, de una manera tal que Dios eterno, ninguna obra del enemigo venga a dañar nuestra vida, pues hemos entendido que debemos prepararnos para reinar. Así que pues, Padre, enséñanos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón espiritual para que tú nos enseñes, nos guíes, manifiestes, Señor, lo que nosotros hayamos de hacer. Sé pues con nosotros y en cada momento, Dios eterno, tu gloria resplandezca en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hemos visto en el Evangelio según San Mateo, ahí donde estábamos hace un momento, en el Evangelio según San Mateo, cómo Dios nos enseña que podemos vivir felices en esta tierra mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Podemos vivir felices, esa es la realidad. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, entonces estas bienaventuranzas nos hablan de que podemos ser felices mientras esperamos la segunda venida del Señor. Podemos ser felices mientras nos preparamos para reinar. Luego dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Esto nos habla de la identidad, de lo que somos, no de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya somos. Posteriormente nos habla acerca de tener una actitud correcta delante de todos. Y dice así, no se enciende una luz para ponerla debajo de una canasta, se enciende para ponerla en un candelero. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego agrega Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, Jesús dice aquí que no vino para abrogar, o sea, para desaparecer la ley de una manera con un lapizazo, sino él dice que vino para cumplir. Ahora bien, una ley, después que se cumple, ya viene una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida. Por eso es que, por ejemplo, a los que fueron condenados alguna pena, ellos cumplieron lo que la ley dice. Y cuando cumplen lo que la ley dice, que es que van a pasar 5, 10 o no sé cuántos años en la cárcel, en ese momento, después que lo cumplen, ya ellos están libres de esa ley porque cumplieron la ley. Ahora bien, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Él, cuando cumplió todas las leyes dadas por Dios, entonces ya hay una nueva expectativa para una nueva relación. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero que lleguemos aquí es a esto, que ya Jesús aquí nos habla de una nueva ley, porque la primera ya se cumplió, ahora viene una nueva ley. Y esta nueva ley es la de Él. Y por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Les había dicho hace un momento que nosotros debemos estarnos preparándonos para reinar. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la nueva ley de Jesús. Esa va a ser el marco que nos va a guiar para que nosotros nos preparemos para el reino. De esa manera es que nosotros vamos a poder estar listos y dispuestos para reinar. Muy bien, empecemos entonces. Jesús aquí habla en primer término acerca de la importancia que tiene el que todos nosotros aprendamos a tener buenas relaciones en medio de nuestras diaria, cotidiana forma de vivir. Y por eso el Señor Jesús enmarca esto en algo sumamente diferente a lo que hablaba la ley antigua. La ley antigua decía ojo por ojo y diente por diente. Ahora la nueva ley de Jesús,
la que va para toda la iglesia y la que va para prepararnos al reino, dice esto: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es lo que dice la ley antigua: no matarás, y cualquiera que mate, métanlo a juicio, y el juicio era la muerte. Bien, pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este es el primer punto. ¿Recuerda lo que dijo la ley antigua? Que cualquiera, ¿qué cosa iba a hacer? Subrayelo ahí si quiere en su Biblia, por favor. Cualquiera que matare. O sea, que le quitare la vida a otro. Pero en la nueva ley de Jesús ya no es necesario matar para que seas culpable de juicio. En la nueva ley de Jesús, únicamente cuando te enojas en contra de tu hermano, serás culpable de juicio. Vean nada más esto. Porque es muy dado el que la gente se enoje. Y si no pones remedio rápido a eso, entonces serás culpable de juicio. Pero aquí la pregunta sería, ¿a qué juicio se está refiriendo? ¿Cómo es que el hombre queda expuesto cuando se enoja al juicio? Porque dijimos, el Señor Jesús dijo, bueno, si lo matabas, deberías ir a juicio. Pero ahora si te enojas, debes ir a juicio. ¿Entendemos el punto? Y es que esto es bien importante, porque esto es muy común. Esto es bastante común. Es algo que podríamos decir es del diario. El que la gente se enoja. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos evitar el juicio? Recuerden que esto es un estudio que usted puede participar y que por lo mismo vamos a entre todos a buscar la luz de Dios para entender este propósito de Él que ¿cómo les dijera yo? Nos encara a una situación que es totalmente diferente. Es algo que va a cambiar o que cambia nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque nos confronta para darnos cuenta si estamos viviendo ese estilo, si nos estamos preparando para el reino, viviendo ese estilo de vida. Nos confronta. Porque muchas veces nos damos el lujo de enojarnos, de estar enojado con alguien y no poner el remedio. Ahora, yo aquí lo que quiero que vean ustedes es como si es grave el asunto de enojarnos. Si es grave.
sea, ¿por qué es grave? Esa sería la pregunta. ¿Por qué es grave el asunto de enojarnos? ¿Quién quiere participar ahora? A ver, hermana John. Podemos actuar por emoción y eso nos lleva a hacer cosas malas, cosas que pues no nos ponemos a pensar en el instante y después nos podemos arrepentir. Ajá. Eso, yo creo que es eso. Y bueno, por muchas cosas. Igual, pues yo creo que es mejor al momento de que algo te molesta, tratar de pensarlo y pues controlarse por lo mismo, porque nuestros pensamientos igual vienen de las intenciones de nuestro corazón. Entonces, pienso por eso. Muy bien. Ahora pues, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué es importante o por qué te lleva a juicio el que te enojes? Yo también puedo ver ahí, hermano, que es grave porque cuando llega el momento de que nos enojamos tanto, que podemos llegar hasta matar. Y yo creo que eso también hay una comparación ahí entre enojarnos y matar, porque llega el momento tan fuerte, Sí. y luego en el enojo ya no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Prácticamente nos cegamos. El enojo nos cega. Muy bien. Entonces dice que el enojo te va a llevar a ¿qué? A ser sometido a juicio. Ahora bien, ¿a juicio de quién? ¿Quién es el que te va a juzgar? A ver, hermano Joseito. Sí, pastor, cuando dice la Biblia que anteriormente era de tipo, se podría decir carnal, porque la misma sociedad lo mataba o lo crucificaba, y aquí va a ser espiritual. Aquí Dios es el que va a hacer el juicio. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la segunda cosa porque tan relacionada las tres, va hablando de lo mismo prácticamente, nada más que va endureciendo un poquito más. El primero es el enojo. El enojo te lleva al juicio de Dios. El segundo es, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga necio. Ok. El primero te llevaba a los jueces. Te lleva a que te juzguen. Pero el segundo te lleva a que ya entres en lo que es el proceso de condenación. El que diga necio a su hermano. Y vamos al tercero. Y será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, veamos aquí la palabra fatuo. Porque este es el grave ya, el máximo situación difícil para, primero empieza con el enojo te lleva a decirle necio, y después que le dices necio, le vas a decir fatuo. O sea, miren que tiene una correlación uno con otro. Primero te enojas, luego, ¿qué haces? Le dices necio, lo acusas pues. Tu enojo lleva a acusar a la persona que está ahí, a tu hermano en este caso. Y después que le dices que lo acusas, hay un paso más grave todavía,
que es el de decirle fatuo. Primero enojo, luego viene el hablarle de una manera grosera. O sea, lo acusas. Primero te enojas, luego lo acusas y después le llamas fatuo. Ahora bien, veamos el proceso bien interesante. Primero el enojo te lleva a decirle necio. O sea, acusarlo. Acusas a esa persona. Porque estás enojado contra ella, lo acusas. Y le dices, tú eres malo, tú eres esto, tú eres él, tú eres orgulloso, tú eres vanidoso, tú eres una persona muy irascible o cosas por el estilo. Ya te yergues como juez para acusarlo. Y luego le dices fatua. Ya el tercero, por eso es que este es el grado más grave, cuando se le llama fatua. Y aquí queremos llegar a ver el significado de la palabra fatuo. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar acerca de esto? Del proceso. En el proceso está la palabra fatuo. ¿Alguien sabe el significado de ella? A ver, hermana. Significa maldito. ¿Perdón? Maldito significa. Maldito. Es correcto. Es correcto, hermana Lupita. Es que ya viene una maldición. O sea, el enojo, si no lo paras, ¿qué produce? Condenas a la persona. Lo condenas y le llamas de una manera que le puedes decir cualquier cosa que lo señale como malo. Por eso le decía yo hace un momento que es cuando tú le dices a alguien, no, es que tú eres un vanidoso, es que tú eres un altivo, es que tú eres un mañoso, es que tú eres una falso. Le estás pues vituperando. Pero de ahí pasas, si no paras esto a tiempo, pasas a la maldición. Por eso es importante que nosotros veamos lo que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios es muy claro cuando nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque si tu enojo sigue adelante, le vas a dar lugar ¿a quién? ¿A quién se le da lugar? Al diablo. Y el diablo va a poner palabras infladas y de condenación y de maldición en contra de la persona. Por eso es lo delicado del punto. Entonces, creo que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, en las relaciones humanas se dan los roces naturales por las diferencias de opiniones, por las diferencias de concepto. Cada uno tiene un concepto diferente. Pero cuando no nos enfocamos en la verdad, entonces vamos a querer, o mejor dicho, entramos en ese proceso. Pero normalmente el punto es aquí, que si tú te enojas por alguien que te da un chisme,
lógicamente es que creíste lo que te dijeron. Lo creíste y como lo creíste, eso te enojó. Ahora, ¿cómo poder realmente evitar el enojo? En primer lugar, pregúntate, ¿por qué estoy enojado? Si es un chisme, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me enojó? ¿Qué es lo que me enojó realmente? Para entonces tener una mejor decisión. O sea, puedes coger tu enojo y decirle, no tengo por qué estar enojado. Eso ya es raciocinar, ya es pensar de una manera en que no te involucres en cosas que ni siquiera tienes la certeza. Porque si alguien viene y te dice algo de otro, tú no tienes la certeza. Sin embargo, eso te puede llevar a que te enojes. Entonces, es importante que conozcamos la motivación, que entre nosotros mismos nos demos cuenta por qué es que vino el enojo. ¿Qué es lo que me está enojando en verdad? Y cuando descubres el que te está enojando, puedes evaluar ya delante de Dios y decir, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Porque se acuerdan que al principio dije que el enojo produce juicio. Y tú llegas y dices, ¿quién soy yo para juzgar a esta persona o a este hermano? Y ahí vas a encontrar que empieza a revelársete la luz, porque ya empiezas a juzgar, mejor dicho, a entender, a tu corazón va quedando libre del enojo y empiezas a ser imparcial en tu juicio. Ya no es un juicio a priori, sino es una forma de pensar en la cual ya usaste el intelecto, la sabiduría y el entendimiento. Y de esa manera vas a poder darte cuenta que tú no estás enojado, o mejor dicho, que tu enojo se fue. ¿Por qué? Porque no estás condenando a la persona. Por decirles un ejemplo, yo puedo estar en desacuerdo con cualquiera, porque no me gusta la forma en que hace las cosas. Pero eso no quiere decir que yo esté molesto o enojado con él o con ella. Yo no puedo estar ¿cómo se llama?, de acuerdo con lo que está haciendo alguien, pero no debo nunca estar enojado con ella o con él. Esto es lo que el Señor nos enseña aquí, que debemos evitar el que nosotros compremos algo para enojarnos, sino todo lo contrario, que aprendamos a relacionarnos los unos con los otros en amor. Así que el primer punto aquí, para dar conclusión a esto, es que cuando te enojes revises la motivación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está enojando? Cuando tú descubres que tu enojo no tiene una validez delante de Dios, entonces lo que vas a hacer es pedirle perdón a Dios. Y de esa manera ese enojo se va a apagar, porque es como un fuego. Se va a ir apagando. De tal manera, hermanos, que ya no vas a ver al otro o a la otra como algo malo, sino lo vas a amar. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso les decía yo hace un momento, el enojo va a llegar, porque hay muchas cosas por las cuales podemos enojarnos. Pero el asunto es que aprendamos a manejar el enojo desde
desde la razón o el origen, la motivación que me está ocasionando el enojo. Porque eso es muy común. Y se da sobre todo en el hogar, en la familia. Cada rato estamos enojados con la esposa, con el esposo, con los hijos con los padres. Es muy común el que nos estemos enojando. Ahora, si revisamos la motivación, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, simple y sencillamente, es que nosotros no supimos manejar el asunto, porque fue una motivación, estamos enojados por una motivación equivocada. Bueno, vamos al siguiente punto. De aquí dice el Señor, y esto es importante: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El punto aquí es: si tu hermano tiene algo contra ti, miren cómo va el asunto. Porque aquí es: tu hermano tiene algo contra ti. Tú no tienes contra él. Él lo tiene contra ti. Ahora, aquí digo que es más complicado, porque ¿cómo saber que alguien tiene algo contra ti? Cuando no te lo dice, cuando no lo expresa, cuando no lo sabes. Hay gente que tiene muchas cosas en contra de otro, pero no lo dice, no lo expresa. Ahora aquí el Señor dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto está interesante. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. En otras palabras, hermano, si tú presumes o te das cuenta o sabes que alguien tiene algo contra ti, entonces, por eso le digo que aquí es más delicado el asunto con Jesús. ¿Por qué? Porque dice: bueno, este tiene algo contra mí, pero ya lo sabes. Y entonces te dice el Señor: ve. Si traes la ofrenda, déjala ahí. No me la des, no la presentes. Ve a buscar ¿qué cosa? La reconciliación. Pero eso solamente lo puedes tú saber o hacer cuando conoces que alguien tiene algo contra ti. ¿Entendemos el punto? Ahí está el asunto. Porque no es que tú tengas contra él algo. Es él o ella el que tiene contra ti. Por eso es importante el que seamos muy transparentes. Porque cuando actuamos de esa manera, vamos a ver cómo la gente, si tú tienes algo contra alguien, pues lo puedes expresar. Porque qué bonito es el que haya una forma de vida en la cual todos nosotros aprendamos a relacionarnos sin estarnos acusando.
Y sigue diciendo Jesús, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y luego dice algo muy importante. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante. Miren, muchas de las cosas que evitan que Dios nos pueda bendecir es cuando nosotros guardamos cosas contra los demás. Si tú guardas cosas contra las demás personas, entonces va a caer en el problema de que Dios no te va a bendecir. Por esto esta parte es bien importante. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Está hablando aquí que vas a entrar en un juicio y que luego del juicio vas a tener una tremenda castigo. Entonces, veamos lo delicado del asunto también, porque a veces pensamos que no es muy delicado el que nosotros estemos guardando algo en contra de alguien. Y nos permitimos el lujo de no venir con un corazón de amor para llegar a la persona y decirle, hermano, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que está el asunto? Desde luego que eso es bien importante hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Porque si tú no lo haces con un espíritu de mansedumbre, no va a funcionarte. Lo dice el libro de Proverbios. Yo recuerdo en cierta ocasión que a cada persona se le debe tratar diferente. Recuerdo que a mí me tocó resolver un asunto entre mi papá y mi mamá. Ellos, por alguna razón que la desconozco, tuvieron una dificultad entre ellos. Entonces papá se enoja, mamá se enoja también, pero mamá estaba muy enferma, ya de la enfermedad que iba a morir. Pero el enojo no fue tanto de mamá, sino de papá. Y de repente me doy cuenta de lo delicado que estaba el asunto, por cuanto mi mamá estaba muy enfermita. ¿Cómo hacer que se reconciliara el asunto? Yo que era el hijo, porque normalmente los hijos a los padres o los padres a los hijos, como que los papás nos sentimos muchas veces muy capaces de que tenemos todos los asuntos para resolver y que como que los hijos son un poco menor que nosotros en el asunto de resolver las cosas. No les damos mucho, ¿cómo les dijera yo? Mucha, ¿perdón? Pues no credibilidad precisamente, sino como que sentimos que siguen siendo menores. Siempre los papás nos sentimos más en el sentido de que yo tengo la experiencia, que yo soy el que llevo el asunto, yo he criado las cosas. Bueno, a veces pensamos así. Bueno, el asunto es que ¿cómo llegar a mi papá para que él diera los pasos de reconciliación y se arreglara el asunto con mamá para que mamá no se siguiera dañando? Y recuerdo estas palabras que el Señor puso en mi corazón. Llegué con él estaba enojado. Y le digo, papá, yo sé que a ti
no puedo enseñarte nada. No tengo nada que enseñarte. Sé que no hay nada que te pueda decir para enseñarte algo. Pero sin embargo, sí quiero decirte que Dios puede enseñarnos a los dos. Abrí la palabra del Señor y le hice ver los versos que hablaban acerca de cómo es que se debe perdonar, acerca de cómo es que se debe tratar a la esposa, acerca de cómo es que tenemos que reaccionar ante las situaciones. Y ya por último le dije: papi, mami está muy enferma, muy enferma. Tal vez tú no te hayas dado cuenta, pero está muy enferma. Así que, ¿qué es lo que Dios nos aconseja? Que nos reconciliemos. Y eso es lo que Dios te está diciendo ahora. Reconcíliate. Recuerdo que él me quedó mirando y luego dijo: tienes razón, hijo. Y vino con mamá, le pidió perdón a mamá, se reconciliaron y como al mes y medio mamá murió. Pero lo que quiero decirles aquí es que hay muchas formas en que podemos tratar con las personas. No es lo mismo tratar con un hermano carnal que con un padre. Al hermano carnal le puede decir muchas cositas ahí, pero a papá no. A papá debes respetarle, porque es tu papá. A tu mamá debes respetarle, porque es tu mamá. No es porque tú sepas más de Biblia que vas a llegarle a dar de bibliazos y de condenación, porque no está haciendo lo que debería hacer. No, cada uno de nosotros debe guardar el respeto por los demás. Y esto es lo que Dios nos aconseja. En la forma en que tú digas las cosas, vas a tener una respuesta. Por eso es que tenemos que aprender, les decía yo hace un momento, a relacionarnos, a hacer que nuestras relaciones entre nosotros no pasen a más, a mayores. Si yo estoy sintiendo algo en contra de alguien, pues yo debo decir, ir con él o con ella y decírselo, sí, pero con palabras correctas, con palabras de amor, de edificación, no dejándome mover porque estoy enojado. Yo siempre les he aconsejado a ustedes que nunca castigues a tu hijo, nunca lo reprendas, lo castigues cuando estás enojado. No lo hagas. Serénate, tranquilízate. Si tu hijo hizo algo incorrecto, tienes la obligación de corregirlo. Porque esa es la verdad. Tienes la obligación de corregirlo. Así que no le vas a dejar pasar la cosa mal que hizo. Pero no lo hagas cuando estás enojado. Siempre después que ya estás tranquilo, estás tranquila y en paz, ve y dile: ven acá. Acá vamos a ver las cosas como son. Y ya lo corriges. Y les digo esto porque es de sabios. Es de sabios. Yo recuerdo que así lo hacía mi mamá conmigo. A veces me daba unas cinturonizas bárbaras. Pero no estaba enojada. No estaba enojada. Yo había hecho algo incorrecto y me daba. No me lo pasaba. Pero ¿qué cosa? No estaba enojada. Fíjense que cuando pasó el tiempo,
Una vez ella me confesó, ¿sabes qué, hijo? Después que yo te daba con el cinturón o con el bejuco, después que yo te daba, me quitaba de ahí y me iba a llorar. Ella sentía dolor por haberme golpeado, por haberme puesto las piernas con los verdugos, porque no crean que me acariciaba. A veces los papás lo que hacemos es que le damos una chancletadita así al niño y ya. No. Es algo que sea sustancioso. Y eso se lo recomiendo que a los niños pequeños, por favor, no se les vaya a ocurrir hacerlo con los niños ya que tienen 10, 12 años. No, eso se hace con los niños pequeñitos. Los que se te tiran al suelo, los que se revuelcan ahí en la tierra, los que están haciendo cosas para llamarte la atención. Pero lo debes hacer en amor. Nunca lo castigues porque estás enojado. ¿Cuántas veces tu hijo hizo algo incorrecto? Te enojaste y le dijiste cosas. Y le pegaste porque estabas ahí enojado, porque te hizo algo. Pero no. Fíjense algo bien interesante. Mi mamá se la gastaba bien bonita. Cuando estábamos chiquillos, mis hermanitos y yo, nos decía, bueno, ¿están peleando? Ah, bueno, vénganse para acá, les voy a amarrar boca con boca. Imagínate estar viendo allí al que te había pegado, al que te había hecho llorar, al que te había hecho cosas por el estilo. Ah, no, pues ahí en eso consistía el castigo. En que nos amarraba los dos, boca con boca. Pero esto nos enseñó, hermanos, a que no anduviéramos peleando entre nosotros. Y la verdad teníamos diferencias muy grandes, pero pelearnos para dañarnos, nunca. Nunca. Y estábamos en el mundo. No crean que estábamos en el Evangelio. Estábamos en el mundo, porque en el mundo, ¿qué nos hace uno? Entonces, hermanos, terminamos este pasaje de la Escritura con la enseñanza de que debemos tolerarnos, debemos amarnos. No le debemos dar tanta importancia a nuestros disgustos, a nuestros enojos, a nuestras cosas, sino busquemos delante de Dios ser personas que aprendamos a perdonar a la primera. No espere usted que le vengan a pedir perdón. Usted llegue y reconcíliese. Búsquelo. No deje que el enojo le gane, ni que se ponga el sol sobre el enojo, sino simple y sencillamente hágalo. Y de esa manera usted va a ver cómo las bendiciones de Dios vienen sobre su vida. De repente usted va a decir, bueno, ¿y por qué me va tan bien? ¿Por qué las cosas me salen tan bien? Y es porque usted cumplió lo que la Biblia dice: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al estar haciéndolo usted así, está abonando a su cuenta en el reino de los cielos para recibir las bendiciones diarias en su trabajo, en su escuela, en su negocio, en donde quiera que usted tenga cosas, ellas van a prosperar, porque usted está cumpliendo eso que Dios le dijo que haga. Y como vimos, este mensaje del Señor Jesús comienza con las bienaventuranzas. Jesús quiere que usted y yo seamos felices, que usted y yo tengamos prosperidad, que usted y yo salgamos adelante. Pero ¿cómo va a ser esto? Cuando tenemos bien claro
que debemos amar a los demás, que debemos no enojarnos de una manera que le agarremos coraje, sino todo lo contrario. Si esa persona no quiere estar con usted porque no quiere, bueno, déjelo, tranquilo, no lo condene, sino simple y sencillamente ámelo. Nosotros tenemos que aprender eso, hermano. No nos podemos dar el lujo de tener pleitos o rencillas con nadie. Con nadie. Porque más adelante vamos a ver, cómo el Señor nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Esto va a ir creciendo poco a poco, por eso queremos seguir estudiando este mensaje para cambiar, sinceramente para cambiar. Tenemos que cambiar el enfoque que pueda haber en nuestra vida, en nuestros corazones. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. El Señor Jesús dice, no, las cosas no van así. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora no necesitas matar. Ahora simple y sencillamente, con que no tengas una buena relación con las personas, ya estás actuando en contra tuya. Porque no creas que es en contra de la persona, es en contra tuya. Porque estás evitando las bendiciones que Dios quiere darte a ti. A la otra persona quizás ni se entere, ni sepa nada, pero tú estás evitando la bendición sobre tu propia vida. Recuerden esto, nos estamos preparando para el reino. Y entre la preparación para el reino es precisamente el que aprendamos a amar a las personas como son. No las quieras cambiar tú. No las quieras cambiar. No quieras que sean como tú quieres, como tú eres o como piensas que deben ser. No los quieras cambiar. Apliquemos la palabra de Dios. Por eso le decía yo el ejemplo con mi papá. A mi papá lo que hice es que le apliqué la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue la que le trajo a él el entendimiento y la sabiduría que debía tener para actuar de una manera correcta con mamá. Yo no vine a golpearle ni a llamarle, eres un padre que no sabes hacer las cosas, o cómo vas a estar enojado con mamá si mira que se está muriendo y tú eres insensible y tú eres esto o el otro. No, para nada. En lugar de eso, aplicamos la palabra de Dios y le dijimos, mira, aquí está la Biblia. La Biblia dice esto. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? Y de esa manera él fue reaccionando poco a poco hasta que se dio cuenta de que las cosas estaban mal y vino y se reconcilió con mami. Así es que, hermanos amados, siempre hay una forma de actuar y de ser cuando lo hacemos en amor. Yo les aconsejo a todos que lo hagamos en amor. Que lo hagamos en amor, unos para con otros. Que no haya más rencilla, que no haya más pleitos, que no haya más dificultades, sino todo lo contrario. ¿Tienes algo en contra de tu hermano? Bueno, ve y arréglalo mientras los dos están en el camino, dice el Señor. ¿Cuál es el camino de nosotros? Estamos en el camino de Dios, en el camino al reino de los cielos. Pero si en este camino tienes algo en contra de tu hermano, pues arréglalo antes de que llegue al juez, que en este caso es Cristo. Y dice la Biblia que cuando llegamos al juez, el juez nos va a meter ¿dónde? A la cárcel. Entonces, hermanos amados, en este camino que llevamos todos al reino celestial, vamos a trabajar mucho en esto, por favor.
Vamos a trabajar en esto porque sí es importante el que usted trabaje en esto. Yo soy de los que me anoto en primer lugar para trabajar sobre esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho el aprender a vivir como lo que Dios dice que somos. La sal de la tierra y la luz del mundo. Así es que, amados míos, que esta enseñanza en verdad no la tengamos en poco. Nunca permitamos que el enojo nos rebase. ¿Alguien quiere opinar algo? Muy bien, pues vamos a estar de pie. ¿Qué les parece? Querido Dios, en el nombre de Jesús, hoy hemos tratado un tema sumamente importante, Señor, que es el tema de las relaciones de los hijos de Dios. Señor, ayúdanos a todos a tener un corazón perdonador, un corazón amoroso, un corazón lleno de tu Espíritu Santo, un corazón que te ame sobre todas las cosas y quiera, oh Dios eterno, vivir para ti. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este momento en el cual tu palabra, Señor, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho entender lo que tenemos que hacer para prepararnos para el reino. Porque si, Señor, queremos reinar contigo, debemos parecernos a ti. Y tú hiciste todas estas cosas y las llevaste a efecto mientras estuviste en esta tierra. Por eso, Dios, gracias por darnos esta palabra para orientarnos, instruirnos y seguir hacia adelante en este camino para llegar a la meta que tú has preparado delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.